empezar esta explicación de la línea del tiempo de la hermenéutica pronunciando esta frase de Martin Heidegger. No tenemos ninguna relación clara, común y simple con la realidad y con nosotros mismos. Ese es el gran problema del mundo occidental. Soy la doctora Maylenka Macaro y les voy a presentar la línea del tiempo de la hermenéutica, facilitadora del seminario 3, doctora María Ángel Herrera. La hermenéutica es el acto de la interpretación. Como pueden ver en la línea del tiempo, se comienza tratando los aspectos de la edad antigua, donde Sócrates estaba del lado de la ética, Aristóteles apuntaba a la expresión como referencia de la hermenéutica y no a la interpretación, y Platón era un poeta y filósofo, supuso que era un regalo de Hermes, el dios mensajero del Olimpo. Establece la práctica de la transmisión y mediación en el arte de interpretación, hermeneuta. En la época medieval, la hermenéutica medieval se da con la exégesis de la Biblia, es decir, la hermenéutica bíblica. Destacaban Aristóteles y Tomás de Aquino como portadores de la verdad. 70 años antes de Cristo, Hermes, el mensajero de los dioses griegos, dio origen al arte de la interpretación. Se le atribuye el nombre de hermenéutica. Convertir lo que está más allá de la comprensión humana es una forma que la inteligencia humana puede captar. La Edad Media, en el año 1000, continuaba la exégesis de la Biblia. La tesis paulina puso en crisis a la hermenéutica en el siglo XI. Negaba todo valor salvífico a la Torá. 1500, Martín Lutero. La hermenéutica empieza a pasar de ser un método de interpretación, la Sagrada Escritura, a ser una disciplina autónoma que tiene como objeto las obras literarias o artísticas. 1654, Danhöfer, el primer trabajo propiamente académico en la que aparece la palabra hermenéutica, Hermeneutica Sacra, Cipher de Métodos Explorarum Secararum Literarum, editada en 1654. 1800, August Gold define la hermenéutica como la ciencia de las reglas mediante las que reconoce el significado de los signos. Fue el primero en hacer frente a la naturaleza circular de la comprensión. Un círculo hermenéutico es un recurso explicativo del tipo dialógico. 1802, Ernest Daniel Schleiermacher preocupado por la religión, plantea la constitución de una hermenéutica general, definida como ciencia sistemática que no establezca reglas, sino leyes generales del entendimiento. Digday, la interpretación de una gran expresión en la vida humana, ya sea una ley o obra literaria o escritura sagrada, requiere a una comprensión histórica. En 1927, Heidegger sostiene que el movimiento hermenéutico de la autointerpretación está esencialmente determinado por el hecho de que la vida fáctica se da de un modo distorsionado, pues siempre está encubriéndose a sí mismo. La hermenéutica de Daisy, desarrollada en el ser y el tiempo. En 1960, George Haderman renovó la hermenéutica, es el fundador de la escuela hermenéutica. Afirma que la hermenéutica no era solamente el método de interpretación de los textos, sino el método de interpretación de la realidad. 1965, Ricoeur concibe la hermenéutica como un desciframiento de los símbolos entendidos como expresiones de doble sentido. En esa época había reducido incluso la hermenéutica a la interpretación de los símbolos. En un momento posterior de su filosofía, reconoce las limitaciones de este planteamiento de la hermenéutica y pasa de una hermenéutica de los símbolos a una hermenéutica del texto. 1986, Batin, la ontología hermenéutica puede definirse en base a 3 elementos, todos reconducibles a la noción básica del círculo hermenéutico. Los rasgos distintivos de la ontología hermenéutica son el rechazo de la objetividad, el método hermenéutico y la lingüisticidad del ser.
su ontología negativa que critica la teoría del ser como presencia y defiende la teoría del ser como ausencia. El acto de la comprensión, la hermenéutica. Me basé en referencias bibliográficas como el de Cirilo, La tradición hermenéutica en el siglo XX, Revista Internacional de Filosofía, y en el libro de Echeverría, El Búho de Minerva, Introducción a la Filosofía Moderna, editado en Chile. Hasta aquí mi exposición.